¿qué conexión dijiste que tenía la iglesia protestante con la iglesia católica? Contestaré la primera con la ayuda de Dios. Yo dije que la iglesia católica era la... Nos dimos cuenta antenoche que la marca de la bestia tenía que salir de Roma, ¿verdad que sí? No puede salir de ningún otro país sino de Roma. Ahí es en donde está asentada, ahí es en donde está situada. Y yo dije que no tenía nada en contra de la gente católica, nada en contra de nadie. Todos somos mortales tratando de llegar al cielo. El Papa es un hombre que enseña, el arzobispo de Canterbury es otro, y hay otros y otros y otros. Y yo solamente soy uno de los maestros que enseña. Eso es todo. Tal vez ellos pudieran enseñar y decir que soy un fanático y que estoy errado y esas cosas, pero yo tengo derecho, si puedo probarlo, por la escritura. Si ellos pueden probarlo por la escritura que yo soy un fanático, entonces soy un fanático. Pero si yo puedo probar por la escritura que ellos están errados en sus enseñanzas, entonces están mal. La escritura está bien. Usted no puede basarse en un solo punto, tiene que conectarse por todas partes de la Biblia. Yo dije que la iglesia católica era la madre de las iglesias, y eso está perfectamente bien. La iglesia católica es la madre de la iglesia cuando se refiere a las iglesias organizadas. La iglesia católica fue la primera iglesia que fue formada alrededor de acuerdo al mejor libro de historia que usted tiene, como en el año 606 después de Cristo, algo así, cuando los primeros padres, después del tiempo de los apóstoles, ellos ya habían muerto, cuando empezaron a esparcirse en pequeños sismos, y los romanos estando convertidos y el imperio romano estando gobernando al Estado, la iglesia y el Estado se unió entonces y empezó una religión llamada la religión universal, y la misma palabra católico significa universal. Ellos organizaron la iglesia, lo cual fue la primera vez que la religión cristiana fue organizada en toda la historia del mundo. La religión judía nunca se organizó. El judío siempre fue un pueblo libre. Ellos tenían iglesias, pero nunca tuvieron una organización. El Dios de ellos lidió con una nación, no con una organización. Eran una nación. Entonces dijimos que la iglesia católica fue la primera organización, y luego nos fuimos a la Biblia para darnos cuenta lo que era esa organización, de acuerdo a la palabra de Dios, y se suponía que ella iba a estar controlada por un solo hombre, y ese hombre iba a estar en una iglesia que estaría asentada en 7 colinas en Roma, de acuerdo a la Biblia. Y él estaba ordenado para tener poder sobre toda nación en el mundo, un poder religioso. No hay otra en el mundo. Y nos dimos cuenta que comunismo no era el anticristo del cual Jesús habló. Comunismo no es una nación como Rusia. Comunismo es un espíritu. América está invadida de él. Está en las iglesias, está en el pueblo, está en los negocios, está en todas partes. El espíritu de comunismo está en las escuelas, en los hogares, en todas partes. Y entonces, cuando ellos organizaron esa iglesia, lo cual era contrario, ya lo hemos visto aquí de la manera como Dios nos lo mostró exactamente cuando tomamos las 7 edades de la iglesia y la profecía a través de la Biblia, y nos dimos cuenta por la historia y por la Biblia que cada edad cuadró exactamente con la Biblia, con la historia. Cada una vino exactamente a su tiempo. Lo vimos durante las edades oscuras, y vimos cómo la iglesia católica se formó en la edad del oscurantismo. Después vimos la reforma con Martín Lutero. Martín Lutero tenía una luz, y esta luz era: el justo vivirá por fe, justificación por la fe. Esto fue en la reforma. Él era un sacerdote alemán, el cual negó y declaró en el momento cuando él iba a tomar la cena. Se suponía que los sacerdotes deberían de decir: este es el cuerpo de Cristo, pero él la tiró al piso y exclamó: esto no es el cuerpo de Cristo, es una oblea. Y así renunció a la iglesia católica al hacer esto, y fue el líder de la reforma en sus primeras etapas. Martín Lutero hizo eso, y fue un movimiento maravilloso. Ahora, en donde Lutero hizo su error fue al organizar otro grupo, al igual como la iglesia católica lo hizo. Luego una luz vino, y cuando la nueva luz vino, Dios se movió con su pueblo, pero la gente que estaba organizada en la iglesia luterana se quedaron en su iglesia,
y llegaron a ser igual que los católicos, pero muchos de los católicos salieron para hacerse luteranos. Entonces, cuando Wesley vino con el mensaje de santificación, muchos de los luteranos no pudieron dejar su iglesia, pero algunos de ellos lo hicieron y formaron la iglesia wesleyana. Entonces, después de justificación y santificación, vino Pentecostés. Muchos salieron de la iglesia metodista y se convirtieron a pentecostales porque había más luz. Y los pentecostales se organizaron exactamente igual como cada uno de ellos. Ahora, la Biblia dice que estas son palabras directas, pero las voy a leer de la Biblia. Y usted escucha a sus doctores y a otros más decirles: yo soy su hermano enseñándoles de las Escrituras. Pero la Biblia llamó a la iglesia católica una prostituta, una ramera, R-A-M-E-R-A. Y él llamó a las iglesias protestantes que la siguieron. Dijo que eran hijas rameras de esta madre iglesia. Y la conexión que había entre ella y ellas era que la iglesia católica organizó la cosa e hizo que toda gente creyera en la luz que ella tenía en aquel entonces. O mejor dicho, en lo que ellos tenían en aquel entonces. Los luteranos hicieron la misma cosa, y la Biblia dice que ella era una mujer admirable y era de ese tipo de mujer. Ahora, ¿cuál es ese tipo de mujer? Es una mujer que vive y comete adulterio, y las iglesias están cometiendo fornicaciones espirituales con la gente. ¿Ve? Lo están haciendo. La Biblia enseña eso, pero ellos hacen un montón de credos y otras cosas que no tienen nada que ver con la Biblia. Ya tengo cerca de 20 y tantos años predicando aquí y pidiendo a cualquier ministro que venga a cualquier hora, y no con sus libros o con sus credos, sino que venga con su Biblia en la luz de la Biblia y pruebe lo contrario. ¿Ve? Correcto. Y en relación a las contradicciones, ellos dicen que hay contradicciones. Yo he ofrecido hasta 2 meses de salario si alguien me muestra una contradicción en la Biblia. No hay. Usted piensa que hay, pero no hay. Si la Biblia se contradice, entonces no sirve de nada. Usted no puede creerla. Cada palabra en la Biblia está inspirada y no hay contradicción en ella. Ahora, la iglesia protestante y la iglesia católica están conectadas entre sí en su organización. Esto es de acuerdo a la palabra de Dios. Yo no tengo nada en contra de la gente católica. En estos momentos aquí están sentados algunos de mis más queridos amigos que han crecido en familias católicas. Aquí antenoche, cuando prediqué un mensaje duro por el Espíritu Santo sobre protestantes y católicos, un católico se levantó y vino al altar y me saludó de mano. Ellos son seres humanos, al igual que nosotros. Usted no puede discutir con un sacerdote católico porque ellos no creen que esta Biblia es toda la palabra. Ellos dicen que es la iglesia, pero nosotros decimos que es la Biblia. Un católico me dijo: nosotros los católicos vamos a la iglesia a adorar. Ustedes los protestantes se quedan en su casa y leen la Biblia. Y le contesté: sí, ustedes van a la iglesia y adoran, ¿pero a quién? Eso es el problema, ¿ve? Pero Dios dijo que Él estaba en su palabra. Esta es la palabra de Dios y yo la creo. Yo soy un adorador de la Biblia. Esa es la razón por la cual no estoy de acuerdo con el protestantismo y la manera de estas iglesias denominacionales, porque ellas enseñan cosas que no son la palabra de Dios. Así que no puedo más que estar en desacuerdo. Yo no tengo pleito con ellos, no señor. Ellos son mis hermanos. Yo no tengo pleito con ellos, sino que no estoy de acuerdo con ellos porque tengo que tomar lo que Dios dice y todo lo demás considerar una mentira. ¿Ve? Bien. Esa es la conexión que ahora la Biblia dice que esta mujer, la iglesia católica, la cual es llamada en la Biblia, en Apocalipsis, el capítulo 17, una ramera, dice que ella es la madre de las prostitutas. Y vemos que la Biblia dice que la mujer representa a la iglesia. Así que si ella tuvo hijas que son prostitutas, no pudiera ser que hayan sido hombres, tenían que ser hijas mujeres. Así que tenían que ser iglesias. Y el protestantismo nació del catolicismo.